Lo siento, Daniel, pero en este negocio no hay lugar para los sentimentales. Tú eres un buen analista, pero te falta ese instinto asesino que la junta directiva está buscando. No te lo tomes personal, son solo negocios. Las palabras de Ricardo, el hombre que había sido mi mejor amigo desde la universidad, cayeron como ácido sobre una herida abierta. Estábamos en la oficina principal de Omnicorp, frente a la lista de candidatos para la vicepresidencia regional. Ricardo acababa de presentar un informe al comité de evaluación, donde me acusaba de haber cometido un error de cálculo de $3 millones en el último cierre fiscal. Yo miraba el informe estupefacto. El error existía, pero no era mío. Ricardo había manipulado las hojas de cálculo compartidas la noche anterior, usando mi acceso remoto mientras yo celebraba con él, en su propia casa, lo que pensábamos que sería nuestro ascenso conjunto. ¿Son solo negocios, Ricardo?, pregunté, sintiendo un nudo de hielo en el estómago. Fuiste tú quien me pidió que revisara esos activos. Fuiste tú quien me dijo que el sistema estaba validado. Te abrí la puerta de mi casa, de mi confianza, y me estás apuñalando por la espalda para quedarte con el puesto de vicepresidente. Ricardo se reclinó en su silla de cuero, ajustándose la corbata de seda, con una sonrisa que ya no reconocía. Mira, Daniel, siempre fuiste el cerebro detrás de mis ideas, pero el mundo real pertenece a los que saben posicionarse. Con tu salida mi camino hacia la cima está despejado. La Junta ya recibió mi reporte. Mañana a primera hora, Recursos Humanos tendrá tu carta de despido lista por negligencia grave. Deberías agradecerme que no te demande por daños a la empresa. Él pensaba que estaba eliminando a su competencia, sin saber que estaba cavando su propia tumba frente a su jefe. Lo que Ricardo ignoraba, cegado por el brillo de su propia traición, es que yo no soy simplemente un analista con suerte. Mi nombre real es Daniel Sterling III. Hace 6 meses, tras la muerte de mi abuelo, heredé el 60% de las acciones de Omnicorp. Sin embargo, antes de asumir el mando como CEO oficial, decidí infiltrarme en la sucursal más importante del país bajo el apellido de mi madre, para evaluar quiénes eran los verdaderos líderes, y quiénes eran los parásitos que estaban pudriendo la cultura de mi empresa. Ricardo había sido mi mejor amigo durante todo este experimento. Él era mi candidato número 1 para dirigir la división europea. Iba a darle el mundo en una bandeja de plata por pura gratitud. ¿Realmente crees que la junta directiva es tan ciega, Ricardo?, dije, cerrando la carpeta con el informe falso. Un error de esa magnitud requiere una auditoría forense. Si se descubre que los registros fueron alterados desde tu dirección IP, no solo perderás el ascenso, perderás tu carrera. Ricardo soltó una carcajada estridente. Por favor, yo controlo al equipo de IT de esta planta. Nadie va a revisar nada, porque yo ya les dije que el error fue tuyo. Mañana, cuando el CEO encubierto, ese fantasma del que todos hablan, finalmente se revele para la gala de aniversario, yo estaré a su derecha como su nuevo vicepresidente. Y tú estarás buscando trabajo en una ventanilla de servicios, si es que tienes suerte. Me levanté lentamente. El dolor de la traición se estaba transformando en una claridad fría y absoluta. Es una pena, Ricardo. Realmente creía en nuestra amistad. Pensé que eras la excepción en este nido de víboras, dije, caminando hacia la puerta. Pero me has dado la lección más valiosa de mi vida. En la cima, la lealtad es un activo que no se puede comprar, solo se puede demostrar. Vete de aquí, perdedor, gritó Ricardo, arrojando una pluma hacia la puerta. Y no te molestes en limpiar tu escritorio. He ordenado que seguridad tire tus cosas a la calle. Mañana es mi gran día y no quiero tu sombra cerca de mi éxito. Salí de la oficina de Ricardo mientras los empleados bajaban la mirada. Muchos sabían que yo era inocente, pero nadie se atrevía a desafiar al futuro vicepresidente. Caminé hacia el estacionamiento subterráneo, donde mi chofer me esperaba en una camioneta negra blindada, oculta en el área de servicios. Me quité el gafete de analista y lo rompí en 2. Mañana es la gala de aniversario, señor Sterling, dijo el chofer mientras cerraba la puerta. ¿Desea que preparemos el discurso de presentación? Preparen el discurso, respondí, mirando por la ventana hacia el edificio de Omnicorp. Pero también preparen un equipo de auditoría externa y 2 oficiales de seguridad privada. Mañana, Ricardo espera conocer al CEO para celebrar su ascenso, y no quiero decepcionarlo. Le voy a dar exactamente lo que se merece, una vista en primera fila de cómo su ambición destruye todo lo que cree haber ganado. Él pensaba que me estaba quitando el futuro, sin saber que yo soy el dueño del reloj que marca sus últimos minutos en esta empresa. La auditoría de su traición había comenzado,
y el precio de su instinto asesino iba a ser cobrado con intereses. El salón de eventos del Hotel Grand Imperial brillaba bajo la luz de 1000 lámparas de cristal. Era la noche de la gala del 25º aniversario de Omnicorp y la élite empresarial del país estaba presente. Ricardo caminaba entre los invitados con la confianza de un conquistador. Vestía un smoking que costaba 3 meses de mi sueldo de analista y sostenía una copa de champaña, como si fuera el trofeo de una guerra ganada. Señor juez, qué gusto verlo, decía Ricardo, estrechando manos y repartiendo sonrisas. Sí, el puesto de vicepresidencia es un gran reto, pero alguien tiene que limpiar el desorden que dejan los mediocres. Lamentablemente, tuvimos que despedir a un elemento cercano ayer por negligencia grave. Una pena, pero la excelencia no admite errores. Ricardo estaba en su elemento. Se había encargado de que mi nombre fuera arrastrado por el lodo en todos los corrillos de la gala. Quería asegurarse de que, si alguien preguntaba por el analista estrella que solía resolver los problemas complejos, la respuesta fuera siempre la misma: un fraude que casi nos cuesta 3 millones. Él pensaba que la corona era suya, sin saber que yo soy el que decide quién se sienta en el trono. Pensé mientras observaba la escena desde la entrada lateral, oculto tras las cortinas del área VIP. Eran las 9 de la noche. El maestro de ceremonia subió al podio, pidiendo silencio. El murmullo de la multitud se apagó. Damas y caballeros, esta noche es histórica para Omnicorp. Tras meses de especulaciones y una gestión bajo perfil, nuestro accionista mayoritario y nuevo CEO global ha decidido revelar su identidad y asumir el mando operativo de la compañía. Recibamos con un fuerte aplauso al señor Daniel Sterling III. Ricardo se colocó en la primera fila, justo frente al escenario. Había practicado su saludo, su sonrisa de lealtad y el discurso de felicitación que le daría al gran jefe. Estaba listo para ser el brazo derecho del hombre más poderoso de la industria. Las luces del salón se atenuaron, y un foco seguidor iluminó la pasarela lateral. Salí caminando con paso firme, vistiendo un traje hecho a medida que gritaba autoridad, flanqueado por 4 guardaespaldas de élite y el director legal de la compañía. El silencio que cayó sobre el salón fue tan pesado que el roce de mis zapatos sobre la alfombra sonaba como un trueno. Vi el rostro de Ricardo. Fue una transformación cinematográfica. La sonrisa de suficiencia se congeló, sus ojos se abrieron tanto que parecieron querer saltar de sus órbitas, y la copa de champaña en su mano comenzó a temblar violentamente. Me detuve en el centro del podio. Miré directamente a Ricardo, quien ahora estaba pálido, con un sudor frío empapándole la frente. Buenas noches a todos, dije y mi voz, proyectada por los altavoces, llenó cada rincón del salón. Durante los últimos 6 meses, he trabajado codo a codo con muchos de ustedes. He visto el esfuerzo de los que llegan temprano, y la dedicación de los que cuidan cada centavo de esta empresa. Pero también he visto la oscuridad que se esconde tras los trajes caros y las falsas promesas de amistad. Ricardo intentó retroceder, tratando de mezclarse con la multitud, pero 2 de mis oficiales de seguridad privada, que ya lo tenían marcado, se colocaron estratégicamente detrás de él. Hace apenas 24 horas, continué, manteniendo mi mirada fija en él. Un amigo me dijo que el mundo real pertenece a los que saben posicionarse, incluso si para ello tienen que apuñalar a sus hermanos de armas y falsificar registros contables para ocultar su propia ambición. Un murmullo de sorpresa recorrió la sala, los directivos empezaron a mirarse entre sí. Ricardo, dije llamándolo por su nombre de pila, rompiendo todo protocolo. Acércate al escenario. Dijiste que querías estar a mi derecha en mi gran día. Pues aquí estoy. Ven y explícale a la junta directiva, ¿por qué alteraste los registros del cierre fiscal desde tu dirección IP personal a las 11:45 de la noche del martes? Ricardo se quedó paralizado. Intentó hablar, pero solo soltó un graznido ahogado. Señor Sterling. Daniel. Yo. Es un malentendido, logró articular, mientras el director legal subía al podio con una tableta que mostraba el informe de la auditoría forense, en las pantallas gigantes del salón. No hay malentendidos en la aritmética, Ricardo, respondí con una frialdad que lo hizo encogerse. El equipo de IT que creías controlar, me entregó los registros reales hace 2 horas. El error de $3 millones no fue una negligencia. Fue un intento de desfalco que planeabas cubrir, usando mi antiguo puesto como chivo expiatorio. Ricardo miró a su alrededor buscando apoyo, pero los mismos gerentes que hace 5 minutos le pedían favores, ahora se alejaban de él como si tuviera la peste. Estaba solo en medio de un mar de testigos de su traición.
Él pensaba que estaba eliminando a su competencia, dije hacia el público, sin saber que estaba cavando su propia tumba frente a su jefe. Ricardo, no solo no eres el nuevo vicepresidente, sino que a partir de este momento, quedas despedido por causa justificada de Omnicorp. Y no te preocupes por tu carta de recomendación. Mis abogados se encargarán de que tu historial llegue a cada fiscalía y a cada empresa del país. Hice una seña, y los oficiales de seguridad lo tomaron por los brazos. El esmoquín de $3,000 ahora parecía un disfraz barato en un hombre que había perdido su honor. Sáquenlo de aquí, ordené. Esta es una gala de aniversario y no permitiremos que la basura opaque nuestra celebración. Mientras lo arrastraban fuera del salón frente a las cámaras de los periodistas y el desprecio de sus colegas, Ricardo me miró con una mezcla de odio y desesperación. Yo simplemente levanté mi copa de agua mineral. Son solo negocios, Ricardo, le repetí sus propias palabras. Lo que pasa es que tú nunca supiste quién era tu verdadero socio. La gala continuó, pero el ambiente era distinto. El mensaje había sido claro. El CEO no solo había regresado, sino que lo sabía todo. La auditoría de la lealtad apenas comenzaba, y yo todavía tenía una lista de nombres que revisar. 3 días después de la estrepitosa caída en la gala, Ricardo se encontraba en la penumbra de un bar de mala muerte en las afueras de la ciudad. Su esmoquín de diseñador había sido reemplazado por una chaqueta de cuero vieja, y una gorra para ocultar su rostro, ahora marcado por el insomnio y la paranoia. No tenía acceso a sus cuentas bancarias. El equipo legal de Omnicorp las había congelado mediante una orden precautoria por el intento de desfalco. Él pensaba que el secreto era su moneda de cambio, sin saber que yo soy el que imprime los billetes en este juego. Pensé mientras observaba la señal del rastreador de su teléfono desde mi oficina privada en el ático de la torre. Ricardo sacó un teléfono prepago y marcó un número que había conseguido en los bajos fondos del espionaje corporativo. Se puso en contacto con Apex Solutions, una firma de consultoría agresiva conocida por comprar secretos industriales para luego revenderlos al mejor postor, principalmente a nuestros competidores asiáticos. Tengo los códigos de encriptación del nuevo software de logística de Omnicorp, susurró Ricardo al teléfono. Y tengo los nombres de los proveedores estratégicos que Sterling ha estado ocultando. Quiero $500,000 en criptomonedas y un pasaporte nuevo. Lo quiero hoy. La voz al otro lado, distorsionada por un modulador, aceptó el trato. Citaron a Ricardo en un almacén abandonado cerca del muelle a las 11 de la noche. Lo que Ricardo no sabía es que Apex Solutions no existía. Era una empresa fantasma creada por mi equipo de inteligencia financiera hace 3 años para detectar a empleados desleales antes de que pudieran causar un daño real. Yo no solo era su antiguo amigo y su actual jefe, yo era su comprador secreto. Llegué al almacén 20 minutos antes que él. Estaba en una sala de observación elevada, detrás de un cristal unidireccional, flanqueado por el director de seguridad, y 2 agentes de la Policía Federal, que esperaban la señal para el arresto por espionaje industrial y traición a la seguridad nacional, ya que Omnicorp tiene contratos gubernamentales. Ricardo entró al almacén con paso vacilante, sosteniendo un maletín con la laptop que había robado de su oficina el día de su despido. Se veía pequeño, consumido por la codicia. ¿Traen el pago?, preguntó Ricardo a la figura que lo esperaba en las sombras. Un actor contratado por mi equipo. Primero la mercancía, respondió el hombre. Tenemos que verificar que los códigos sean los reales del proyecto Sterling. Ricardo, con las manos temblorosas, abrió la laptop y comenzó a teclear. Aquí están. Estos códigos valen 10 veces lo que estoy pidiendo. Daniel Sterling cree que es un genio, pero olvidó que fui yo quien configuró los servidores secundarios. Con esto, cualquier competidor puede tumbar su sistema en cuestión de segundos. Es fascinante, Ricardo, dije a través de los altavoces del almacén, haciendo que diera un salto de terror. Realmente tienes un talento para la autodestrucción, que debería ser estudiado en las escuelas de negocios. Las luces del almacén se encendieron de golpe, cegándolo. Ricardo miró hacia arriba, hacia el cristal donde yo estaba. Su rostro se transformó en una máscara de horror puro al darse cuenta de que había caído, por segunda vez, en una red tejida por el hombre al que llamó mediocre. ¿Daniel? No, esto es una trampa, gritó, intentando cerrar la laptop, pero ya era tarde. El software ya había enviado una señal de confirmación de transferencia de datos a nuestros servidores, lo que constituía el delito flagrante. No es una trampa, Ricardo. Es una auditoría de salida, respondí, bajando las escaleras para quedar frente a él, separado solo por la línea de oficiales que ahora lo rodeaban.
Te di la oportunidad de irte y enfrentar tus cargos por desfalco. Pero tu ambición es tan ciega que preferiste intentar vender la seguridad de 5,000 empleados solo por un pasaporte y unas monedas digitales. Tú me obligaste a esto. Chilló, señalándome con un dedo tembloroso. Tú y tu estúpido juego de CEO encubierto. Me humillaste frente a todos. Tú te humillaste solo el día que decidiste que nuestra amistad tenía un precio, dije con frialdad. Esos códigos que acabas de vender son falsos. Son una versión trampa que, al intentar ejecutarse, rastrea la ubicación de cualquier servidor que los use y envía un informe automático a la Interpol. Acabas de entregar la prueba definitiva de tu intención de dañar a la compañía. El director de seguridad dio un paso adelante y le colocó las esposas. El sonido del metal cerrándose sobre sus muñecas fue el punto final de su carrera. Él pensaba que el secreto era su moneda de cambio. Dije a los oficiales mientras se lo llevaban, sin saber que yo soy el que diseña las monedas en esta industria. Ricardo, el mundo real no pertenece a los que saben posicionarse traicionando a otros. Pertenece a los que tienen la visión para ver 3 movimientos adelante. Tú ni siquiera sabías en qué tablero estábamos jugando. Mientras lo arrastraban hacia la patrulla, Ricardo gritaba promesas de venganza, pero su voz se perdía en el eco del almacén vacío. Se iba sin dinero, sin amigos, sin carrera y, lo más importante, sin el honor que alguna vez creí que tenía. Me quedé solo en el almacén por un momento, mirando la laptop abierta. El mejor amigo que conocí en la universidad había muerto hacía mucho tiempo, devorado por un monstruo llamado avaricia. Yo había recuperado mi empresa, pero el precio había sido descubrir que, en la cima, el aire es limpio, pero a veces, es dolorosamente solitario. El centro de detención olía a desinfectante barato y a sueños rotos. Ricardo estaba sentado detrás del cristal reforzado, vistiendo el uniforme naranja que anulaba cualquier rastro de la elegancia que alguna vez ostentó. Su rostro estaba hundido, pero sus ojos mantenían un destello de esa malicia desesperada de quien cree que todavía tiene una carta bajo la manga. Yo me senté frente a él. No traía guardias, ni abogados. Solo una carpeta delgada y la calma de quien ha aceptado su destino. «Viniste», dijo Ricardo, con una sonrisa torcida que parecía más una mueca de dolor. «No pudiste resistirte a verme así, ¿verdad, Daniel?» El gran CEO Sterling, bajando al lodo para ver a su viejo amigo. «No vine por placer, Ricardo», respondí, conectando el intercomunicador. «Vine a cerrar este capítulo. Mañana es tu audiencia preparatoria, y quería asegurarme de que no gastaras el tiempo del juez con fantasías». Ricardo soltó una carcajada seca, que terminó en una tos áspera. «Oh, no son fantasías. ¿De verdad crees que te saldrás con la tuya tan fácil? Sé por qué te ocultaste bajo el apellido de tu madre. Sé lo que pasó con la auditoría de 2012, antes de que tu abuelo muriera. Sé que el honorable Daniel Sterling III tiene una mancha en su expediente que derrumbaría las acciones de Omnicorp en un segundo». Se inclinó hacia el cristal, bajando la voz. «Tengo los registros de la cuenta fantasma en las Islas Caimán, que usaste para limpiar las deudas de juego de tu primo. Si me envías a juicio, esa información llegará a la prensa». Él pensaba que mi pasado era mi debilidad, sin saber que yo soy el que escribió la historia que él intenta usar en mi contra. Me mantuve en silencio un momento, observando cómo su pecho subía y bajaba con la agitación del que cree haber asestado un golpe mortal. ¿Te refieres a la transferencia de $4 millones bajo el código Proyecto Fénix?, pregunté con una tranquilidad que borró su sonrisa de golpe. Ricardo parpadeó, desconcertado. «Sí, esa misma. Sé que fuiste tú quien autorizó el desvío. ¿Eres tan corrupto como yo? Solo que con un mejor apellido». «Ricardo, esa cuenta no era para cubrir deudas de juego», dije, abriendo la carpeta y pegando un documento al cristal. «Esa transferencia fue un operativo encubierto coordinado con la unidad de inteligencia financiera. Mi primo no era el deudor. Era el cebo para capturar a los banqueros que estaban lavando dinero de la empresa de mi abuelo a sus espaldas». Ricardo leyó el documento con desesperación. Sus ojos escaneaban las firmas oficiales, los sellos del gobierno, y lo más importante, la fecha. 2 años antes de que él y yo nos conociéramos. Ese secreto que crees tener, es, en realidad, el caso que me valió mi primer reconocimiento de ética empresarial en la junta privada. Continué. Yo mismo filtré esos rumores hace años para ver quién intentaba usarlos como chantaje. Eres el 5º empleado que muerde ese anzuelo en una década. Ricardo golpeó el cristal con el puño, frustrado. «No puede ser, yo lo vi en tus archivos personales.
Viste lo que yo quería que vieras, Ricardo. Él pensaba que estaba hurgando en mis heridas, sin saber que solo estaba siguiendo las migas de pan que dejé en un rastro falso. El problema contigo es que nunca viste a Daniel, el hombre. Solo viste a Daniel, el cajero automático. Por eso nunca te diste cuenta de que el software que ayudaste a configurar tenía una puerta trasera que solo respondía a mi huella digital. Me levanté, guardando los papeles. Ricardo se veía más pequeño que nunca, atrapado en una red de su propia creación. «Daniel, espera», suplicó, su voz ahora despojada de toda arrogancia. «Por los viejos tiempos. Por las noches que pasamos estudiando en la biblioteca. Dile al juez que fue un error. Que me dejé llevar por la presión. No puedo ir a una prisión federal. Me matarán allí. Las noches en la biblioteca fueron reales para mí, Ricardo. Pero para ti solo fueron una inversión a largo plazo para este momento», respondí, mirándolo con una tristeza que ya no tenía rastro de odio. «No puedo mentir por ti. Omnicorp tiene una cultura de transparencia ahora, y eso empieza conmigo aceptando que confié en la persona equivocada». «Por favor», gritó, mientras los guardias se acercaban al verlo alterado. «Te daré nombres. Hay otros directivos robando. Puedo ayudarte a limpiar la empresa». «Ya la limpié, Ricardo», dije, dándome la vuelta. «Tú fuiste el último residuo». Caminé hacia la salida del penal, escuchando sus gritos de súplica transformarse en insultos, a medida que los guardias lo arrastraban de regreso a su celda. El aire frío de la noche me golpeó la cara al salir, y por primera vez en semanas, respiré hondo sin sentir el peso de la sospecha. Él pensaba que mi pasado era su seguro de vida, sin saber que mi pasado es la armadura que forjé precisamente para defenderme de personas como él. La auditoría de la amistad había terminado con un balance de 0, pero la de mi propia integridad estaba en su punto más alto. Subí a mi auto. Mañana, la junta directiva me esperaba para el primer informe de mi gestión oficial. Ya no había amigos traidores, ni secretos que ocultar. Solo quedaba el trabajo de construir una empresa donde nadie tuviera que mirar por encima del hombro. Había pasado un año desde que el nombre de Ricardo fue borrado de los directorios de Omnicorp. La empresa ya no era el campo de batalla de ambiciones desmedidas que yo encontré al infiltrarme. Ahora era un ecosistema de innovación y, sobre todo, de confianza. Me encontraba en mi oficina del piso 50, observando el atardecer sobre la ciudad, cuando mi secretaria dejó un sobre de papel madera sobre el escritorio. No tenía remitente, solo un número de registro penitenciario. «Es de él, señor Sterling», dijo ella en voz baja. Llegó en el correo de la tarde. Abrí el sobre con una calma que me sorprendió a mí mismo. Él pensaba que el rencor me consumiría, sin saber que el perdón es el lujo más caro que puedo permitirme ahora que soy el dueño de mi paz. Dentro no había amenazas ni intentos de chantaje. Solo una hoja de papel escrita a mano con letra temblorosa. Ricardo no pedía dinero, ni pedía que retirara los cargos. Me contaba que trabajaba en la biblioteca de la prisión, enseñando a otros reclusos a leer balances contables para que no fueran estafados al salir. «Tenías razón, Daniel», decía el párrafo final. «El mundo no pertenece a los que se posicionan, sino a los que pueden sostener la mirada de los demás sin parpadear». Me tomó perderlo todo para entender que lo único que realmente poseía era tu amistad, y fue lo primero que vendí. Cerré la carta. El nudo que había llevado en el pecho durante meses finalmente se soltó. La redención de Ricardo no me devolvía al amigo de la universidad, pero me devolvía la fe en que mis lecciones no habían sido en vano. Minutos después, bajé al área de pasantías. Habíamos implementado un programa de liderazgo ético para jóvenes talentos, y hoy era el día de la presentación de proyectos. En la última fila, vi a una joven analista, llamada Sofía, que revisaba sus notas con una intensidad que me resultó dolorosamente familiar. Tenía el mismo brillo en los ojos que yo tenía antes de que la corona pesara sobre mi cabeza. «Tu propuesta sobre la transparencia en la cadena de suministros es arriesgada, Sofía», le dije, acercándome después de su presentación. «Podría costarnos un margen de beneficio del 4% en el primer año». Ella se puso de pie, nerviosa pero firme. «Lo sé, señor Sterling. Pero si no somos honestos con el origen de nuestros materiales ahora, el costo reputacional en el futuro será impagable. No quiero trabajar en una empresa que prefiera el oro de hoy sobre el honor de mañana». Sonreí. En ella no veía un futuro Ricardo, sino la razón por la cual había blindado esta empresa. Ella era la prueba de que el sistema que construí estaba funcionando. Él pensaba que mi desconfianza sería mi herencia,
sin saber que mi legado es un campo donde la integridad puede florecer sin miedo, pensé mientras le estrechaba la mano. Esa noche, volví a la oficina de Ricardo, que ahora funcionaba como una sala de juntas abierta para todos los empleados. Me senté en la misma silla donde él me traicionó y releí su carta. El perdón, me di cuenta, no era un regalo para él, era un regalo para mí. Al perdonarlo, dejaba de ser la víctima de una traición para convertirme plenamente en el arquitecto de mi propio destino. Llamé a mi director legal. Arreola, quiero que revises el fondo de asistencia legal de la compañía. Hay un recluso en la penitenciaría estatal que está haciendo un buen trabajo educativo. Asegúrate de que tenga acceso a libros actualizados y que su proceso de buena conducta sea monitoreado de cerca. No quiero tratos preferenciales, solo que la justicia no olvide que el cambio es posible. ¿Después de lo que intentó hacerle, señor?, preguntó Arreola, sorprendido. Especialmente después de lo que intentó hacer, Arreola. Un CEO que no cree en la capacidad de las personas para transformarse no debería dirigir una empresa compuesta por seres humanos. Colgué el teléfono y miré el horizonte. Omnicorp ya no era solo una estructura de acero y cristal, era un testimonio. La auditoría de mi propia alma había arrojado un balance final. Había perdido a un amigo, pero había encontrado un propósito. Había sido un CEO encubierto para descubrir la verdad sobre los demás, pero terminé descubriendo la verdad más importante sobre mí mismo. 5 años habían pasado desde que las puertas de la penitenciaría se cerraron tras la espalda de Ricardo. 5 años en los que Omnicorp se transformó en la empresa más ética y sólida del continente bajo mi mando. Pero hoy, el CEO Global no estaba en una junta de accionistas ni en una gala de aniversario. Estaba parado frente a las pesadas puertas de metal de la misma prisión, observando cómo el sol de la mañana iluminaba el asfalto gastado. El chirrido de los cerrojos anunció la libertad de alguien. Ricardo salió caminando con una pequeña bolsa de lona al hombro. No quedaba nada del hombre que vestía smokines de seda. Su piel estaba curtida, su cabello era más gris, y su postura ya no gritaba arrogancia, sino una humildad ganada a pulso en el silencio de su celda. Se detuvo al verme. Por un momento, el tiempo pareció colapsar. En sus ojos vi el destello del chico con el que compartí café en la biblioteca, pero también el peso del hombre que intentó destruirme. Él pensaba que el final era la caída, sin saber que el final es el momento en que decides levantarte de nuevo, dije, rompiendo el silencio mientras me acercaba. Ricardo bajó la mirada y luego la sostuvo, sin parpadear. Viniste. No tenía derecho a esperar que estuvieras aquí, Daniel. No vine como el CEO de Omnicorp, Ricardo. Vine como el hombre que sabe lo que es cargar con una historia pesada, respondí, señalando mi auto. Vamos, te llevaré a la ciudad. Durante el trayecto, el silencio no era incómodo, era el silencio de dos personas que ya no tenían nada que ocultarse. Él miraba los edificios nuevos, el progreso de una ciudad que siguió girando mientras él estaba detenido en el tiempo. Me enteré de lo que hiciste por la biblioteca de la prisión, dijo Ricardo con voz ronca. Los libros, las computadoras nuevas. Los guardias dijeron que venían de un donante anónimo. Pero siempre supe que eras tú. ¿Por qué? Después de todo. Porque la traición fue un error de tu carácter, Ricardo, pero tu inteligencia era real. Me pareció un desperdicio que no la usaras para ayudar a otros a no cometer tus mismos errores. En Omnicorp enseñamos que la responsabilidad es el cimiento de la libertad. Quise darte las herramientas para que tuvieras algo con que reconstruirte al salir. Llegamos a un pequeño café en las afueras, lejos de los rascacielos y las cámaras. Nos sentamos en una mesa de madera, dos hombres comunes, en un mundo que a veces exige demasiado de nosotros. No te voy a ofrecer un puesto en la compañía, Ricardo, dije mirándolo a los ojos. La confianza es como un cristal. Puedes pegarlo, pero las grietas siempre estarán ahí. Omnicorp merece líderes que nunca hayan dudado de su integridad. Ricardo asintió, con una calma que me confirmó que realmente había cambiado. Lo entiendo. Y no lo aceptaría si me lo ofrecieras. No puedo volver al lugar donde fui mi peor versión. Necesito saber quién soy, cuando no tengo un título que defender. Sin embargo, continué, sacando un sobre pequeño. He creado un fondo semilla independiente. Es para una consultoría de auditoría ética externa. Se dedicará a auditar empresas pequeñas que no pueden pagar a las grandes firmas, ayudándolas a evitar fraudes internos. El fondo es un préstamo, no un regalo. Tendrás que pagarlo con intereses en 10 años. Ricardo tomó el sobre con manos temblorosas.
Daniel, yo no sé qué decir. No digas nada. Solo demuestra que el Daniel que creyó en ti hace 10 años, no estaba equivocado sobre tu potencial, solo sobre tu lealtad en ese momento. Úsalo para asegurarte de que otros Ricardos no tengan la oportunidad de hundir sus propias vidas. Él se levantó y por primera vez en años me estrechó la mano. Ya no era el apretón calculador de un socio conspirador, era el apretón firme de un hombre que había recuperado su alma. Gracias por ser el CEO encubierto, Daniel, dijo antes de irse. No solo para la empresa, sino para mi vida. Si no me hubieras atrapado, hoy sería un hombre rico en dinero, pero muerto por dentro. Gracias por no dejar que me saliera con la suya. Lo vi alejarse por la calle, perdiéndose entre la multitud. Él pensaba que mi venganza sería el olvido, sin saber que mi victoria final era verlo caminar hacia su propio futuro con la frente en alto. Regresé a mi oficina en la Torre Sterling. Me senté en mi escritorio y miré la placa que decía Daniel Sterling 3. La auditoría de mi vida estaba finalmente cerrada. Había aprendido que el éxito no es la acumulación de victorias, sino la capacidad de transformar las heridas en sabiduría. Había perdido a un mejor amigo para ganar a un hombre honesto, y al final, ese era el mejor negocio que había hecho en mi vida. La ciudad brillaba allá abajo, llena de gente luchando, traicionando y amando. Yo seguía siendo el dueño del reloj, pero ahora, por fin, tenía todo el tiempo del mundo para disfrutar de la paz que solo la integridad puede comprar.